Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos una nueva semana aquí en Alpampán por el mostrador.cl y como todos los días les cuento que vamos a estar en el siguiente bloque conversando con Rodrigo Castillo. Rodrigo Castillo es actualmente director académico del Magíster en Regulación Económica de la Universidad Adolfo Ibáñez, pero él fue presidente de la Asociación de Empresas Eléctricas. ¿Por qué? Porque el tema del alza en las cuentas de la luz se toma definitivamente la agenda, considerando que ya quedan muy pocos días para que a usted le llegue a su casa la próxima cuenta de luz, va a poder ver entonces el efecto, ¿no?, que tiene el descongelamiento de las tarifas y lo que va a implicar para los hogares, para las pymes, para la clase media y lo que ha dicho el Banco Central, el efecto que esto tendrá inevitablemente en la inflación. Hay toda una discusión que se está generando. Renovación Nacional ha señalado que va a interpelar o va a impulsar una interpelación al ministro Diego Pardo, el ministro de Energía. ¿Era esto inevitable? Recordemos que una última ley impidió que las tarifas se reajustaran en un 150%. O sea, ahora estamos hablando de un reajuste de 57% para los hogares y un 39% para las empresas. Pero aún así, esto obviamente tiene efectos en el bolsillo y también tiene un efecto que le preocupa mucho al oficialismo, que es electoral, justamente en una semana donde la empresa Cadem muestra un alza en la aprobación del presidente Boric del 36% y que viene mostrando además un alza sostenida. Bien, eso es lo que estaremos conversando en el siguiente bloque, pero ahora nos queremos concentrar en lo que ha pasado con el Pleno de la Corte Suprema y lo que está pasando al interior de la Corte Suprema respecto del llamado caso WhatsApp. Y lo vamos a hacer con nuestro editor político del newsletter Más Política del Mostrador, Juan Diego Montalva, con quien pasamos a conversar. Juan Diego, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros. Hola Mirna, ¿cómo están? Buen comienzo de semana. Sí, pues buen comienzo de semana, ya por lo menos pasaron las lluvias, así que ya podríamos decir que nos vamos un poquito a estabilizar desde ese ¿Van a punto de seguir las vista al lluvias o menos. no? O ¿Van sea, a van a seguir? caer, sí, pero van a caer gotitas, como por lo menos aquí en la región metropolitana, es lo que tengo claro. No sé, no tengo el detalle del sur, pero ya no es esa lluvia intensa que tuvimos el viernes, sábado, que parece que se caía el cielo. Así que vamos a ver cómo sigue. Pero parece que donde se está cayendo el cielo, o estoy exagerando, Juan Diego, es en la Corte Suprema, ¿o no? A ver, cuéntanos. Sí, mira, bueno, es gracioso porque la semana pasada empezamos con este tema de manera bastante liviana, o sea, no liviana, empezamos con el tema porque encontramos que habían elementos, ¿no?, para esta investigación, principalmente con María Teresa Letelier, ¿no?, que era la ministra de la Corte Suprema, con el juez, con ese miembro de la Corte de Apelaciones, el juez Poblete. ¿Y cómo se llama? Y estábamos en eso, y en ese momento me acuerdo que titulamos dado las lluvias, yo hice como una broma, no sé si broma, pero dije que se había llovido la Suprema, ¿no? Esta Claro, semana, tal la cual. verdad que ¿cómo se llama? Ya no, ya pasó de, ¿cómo se llama? De lluvia a inundación, porque la verdad que la semana pasada fue catastrófica. Yo titulé como Annus Horribilis, no olvidemos esa frase famosa que dijo la reina de Inglaterra con motivo de todos los problemas que tenía la corona en su momento, con la muerte de Diana, ¿cómo se llama? Con el príncipe Carlos. Bueno, este es un annus horribilis para la Suprema. Yo creo que le han pasado demasiadas cosas. No olvidemos, empezamos con el nada más y nada menos que un caso que hoy día es baladí, que es el caso de los autos Lexus. ¿Se acuerdan que compraron 22 autos de ultra lujo? Momento que, no sé, estaba el incendio de Valparaíso, que había una situación económica bastante compleja, mucha inflación, y ellos compran estos autos carísimos, sin mucha excusa, pero bueno, pero hoy día ese episodio que fue tan escandaloso en su momento, la verdad que da risa, ¿no? Da risa respecto a lo que ha ocurrido con estos chats, ¿no? Es como yo le digo el caso chats, que es cómo han seguido conociendo, que hay que tener ojo ahí, ¿eh? Que yo creo que esto está recién empezando, ¿no? Sí, ¿por qué se han filtrado estos chats? Bueno, ese es gracioso porque de alguna manera los involucrados echan la culpa a la fiscalía y dicen, bueno, esto es el problema, cuando no se van al verdadero problema, que es lo que se refleja en estos chats, ¿no?
Y en ese sentido, estos chats dan para mucho, ¿no? Dan para mucho. Han salido chats de Hermosilla, han salido chats de Poblete, han salido chats de otros ministros. Y la verdad bueno, María Teresa Letelier. Entonces, la verdad que esto puede dar para mucho. Entonces, ¿cuál es el problema esta semana? Esta semana lo que ocurre es que después del escandaloso caso de Gonzalo Migueles, la pareja de la ministra de la Corte Suprema, Viviana, ¿cómo se llama? Ángela Ángela Vivanco. Vivanco, sí. Sí, Ángela Vivanco, en donde el personaje ofrece doctorados, que a mí me parece, eso yo creo que ya es el máximo, ¿no? De que tú puedes ofrecer un título académico que es bastante complejo de obtener. Es como ofrecer un título O tengo sea, el no, título de le abogado, ofrece, no, pero espérame, le el doctorado. ofrece, pero espérame, financiar el doctorado, que es distinto, o sea, no que le va a dar el título, sino que le va a Sí, pero financiar se el lo ofrece, doctorado. sí, ya no, yo no entendía tan claro que fuera solamente financiar, yo creía que ofrecía además entregárselo. Era como Chuta, ya ahí lo que estamos, sería está. depende de la universidad. Bueno, y además, obviamente, venirse a Santiago y asumir el caso el cargo de Armendari, que no es menor. Pero bueno, pero eso, bueno, y además está todo el tema de cómo designa conservadores y notarios en Viña del Mar. Pero la cuestión es bien escandalosa, pero lo que ocurre, y en esto fue bien importante una reunión que tuve el lunes, en donde una persona me adelanta y me dice, mira, se viene el quiebre de la Suprema. Todo esto después de que había habido el pleno habitual, que son los lunes, y había un pleno especial ¿cómo se llama? Que paralizó a la Suprema durante el día miércoles en cualquier otro tema, excepto este. Y es Claro. que iba a haber un quiebre. Esa persona me dice, mira, aquí obviamente la Corte Suprema está dividida, hay sectores que son muy confiables, muy probos, muy serios en la institución, que yo creo que no van a querer vincularse con este otro sector que ha sido cuestionado, ¿no? Eh, y bueno, y ocurrió tal cual como me habían adelantado. Y el tema aquí es que aquí hay dos grupos, y hay un grupo obviamente y voy al grupo que me interesa, que es justamente este grupo extraprobo o lo que yo lo llamé en nuestro newsletter el pilar de la Suprema, ¿no? Que es como la sabiduría o lo que, hacia lo que existe más respeto o más eh, existe realmente admiración por parte de miembros de la Corte Suprema. ¿Y quiénes son ellos? Son primero la Andrea Muñoz Sánchez, ¿no? Fue muy dura en el pleno del miércoles. Está Gloriana Chevesis, no nos olvidemos, aquella jueza famosa del caso Mocate, que fue bastante contra viento y marea, siguió ese caso que fue bastante polémico y que llevó nada más y nada menos que al ex ministro de Obras Públicas a la cárcel. Eh, Leopoldo Llanos Savista, que también otra persona muy proba, muy considerada, de mucho peso dentro de la sala, del pleno, Mauricio Silva Carbacho y el presidente Ricardo Blanco Herrera, ¿no? Claro. Eh, Mauricio Silva Calcino y Ricardo Blanco Herrera, dos hombres que han sido tema últimamente. En el caso del presidente, ojo, ha sido un artículo en la tercera el día sábado, si no me equivoco, hablaba de la debilidad de él. Es una persona que llega a la presidencia de la Corte Suprema. Dicen que lo fueron a buscar porque él estaba muy enfermo, entonces se recupera y lo traen a presidente de la Corte Suprema porque en el caso de que él no pudiera asumir por razones de salud, iba a ser Sergio Muñoz la persona que asumiera, y en ese caso iba a ser dos Ya. veces presidente de la Corte Suprema, algo inédito en la historia de esa institución. Pero bueno, pero llega y de alguna manera Ricardo Blanco ha sido visto como, y me tocó a mí conversar en círculos judiciales con personas que me decían que él no había ejercido su presidencia, principalmente ¿por qué? Porque él, como presidente de la Corte Suprema, podía llamar una investigación disciplinaria, ¿ya? Bueno, a lo que voy, que vemos realmente, y al último se me faltaba un personaje que es Sergio Muñoz, un hombre temido dentro del Poder Judicial, es un hombre muy duro, se dice Expresidente, me entendí, expresidente, un claro. hombre donde sus fallos son realmente muy conocidos y admirados por los miembros del Poder Judicial. Se le acusa un poco de soberbio. No existe dentro del Poder Judicial, la verdad que existe admiración, pero también existe cierta mala hacia él por el hecho de que dicen que es muy soberbio, que es muy,
de alguna manera Arrogante. superior, arrogante frente a sus ministros, pero parece que es bueno, todo lo que me han señalado, obviamente, que es un hombre muy trabajador, muy serio y muy dedicado a su trabajo, ¿no? Ya. Él no lo incluía en ese grupo primero porque tuvo un caso con su hija que le costó bastante. Que ¿Te acuerdas que la hija estaba en Italia y En ejercía Italia de, trabajando online. claro, y trabajaba como jueza de garantías online? Pero bueno, pero ese es un caso y él, y la verdad que mira, no sabes la cantidad de cosas que me decían para desprestigiar a estos ministros que estoy diciendo que son como la reserva moral del poder de la Suprema. Mucha gente me Claro. mandaba datos, me decía, mira, busca esto, pero bueno, pero ellos son de alguna manera, como digo yo, esa reserva moral, esa manera correcta de ejercer el cargo. Y existen los otros que yo no podría decir, y ojo con esto, yo no estoy diciendo que ellos no sean probos, a lo que voy, que Ya. creo que como referentes son los que nombré, y los otros que en algunos de casos de ellos, como es el caso de Carroza, como el caso de María Teresa Letelier, y como es el caso de Ángela Vivanco, que yo creo que es la persona más golpeada en todo esto, han tenido situaciones que lo ponen en entredicho y que la colocan, ¿me entiendes?, en el tapete respecto a posibilidades de tráfico de influencia, de cohecho. Dime, ¿Me Milán. permites? Te quiero hacer un alcance que es muy interesante, porque mira, conversando el viernes pasado con la abogada y ex integrante del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horvitz, a propósito de Muy este buena esa tema, entrevista, sí. no, es que realmente yo, mira, perdona, no hago autobombo, pero de verdad creo que es una entrevista que vale muchísimo la pena ver, porque repasamos todos estos puntos, ¿no? Que son tan complejos además para la necesaria independencia y, por supuesto, para la imagen de ni más ni menos que el máximo tribunal del país, pues sí, es la Corte Suprema, no nos perdamos ahí. Entonces, que veamos a la Corte Suprema metida en estos líos, realmente es un espectáculo muy malo para el país. Pero bueno, a lo que voy. Respecto de Ángela Vivanco, porque tú dices que Ángela Vivanco es la que sale más mal parada. Recordemos que ella ha dicho que yo no tengo nada que ver, o sea, yo no estoy en esos chats. Ella es la esposa o pareja de una persona que hace todas estas movidas para, ya lo dijiste. ¿Cuál es el punto que ella planteaba, que lo encontré súper interesante? Bueno, y cuando pasó lo de democracia viva, y tenemos entonces a Catalina Pérez, diputada, que está emparejada con un señor que está involucrado en estos hechos. ¿Era acaso o no era acaso parte de una historia que nadie está diciendo que ella metió mano ni nada por el estilo, pero está políticamente, o sea, evidentemente que hay, o sea, hay un involucramiento, si es tu pareja? Por lo tanto, eso que le ha afectado, imagínate lo que ha pasado con Catalina Pérez y toda su trayectoria política, cómo se vio interrumpida, digamos, con este hecho. Entonces, lo propio respecto de Ángela Vivanco, o sea, Ángela Vivanco no puede decir simplemente, ups, yo no tengo nada que ver, pero ¿cómo? Si ella es la esposa o pareja de una persona además una persona que no es parte del Poder Judicial, ¿de dónde hace esa gestión? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Y con esto cierro, Juan Diego, se abre la sospecha, y no hay nada peor que la sospecha. Entonces, ¿qué independencia me puede dar un juez que está o que tiene directa o indirecta relación con este Mira, tipo de sí. chats? No, mira, la entrevista de Marina Horvitz que hiciste el viernes, bueno, es para realmente, o sea, revisarla con detalle. A mí me impresionó mucho. Y en ese sentido, María Inés Horvitz, que fue miembro del Consejo de Defensa del Estado, no olvidemos, hizo una entrevista hace poco muy crítica a su salida al Consejo de Defensa del Estado respecto a lo que ocurría en el Consejo de Defensa y principalmente al caso Hermosilla y todo eso. Entonces, una persona que tiene bastante autoridad, una autoridad obviamente ¿cómo se llama?, en derecho penal relevante. Y ella hace un punto, mira, para ilustrar muy bien lo que ella dice, algo que después se me lo han reiterado mucho en el fin de semana, gente que me escribe a través del newsletter y WhatsApp, sí, y es que es impresentable, pero impresentable que las personas que están siendo investigadas, que han sido cuestionadas, no se hubieran abstenido Inhabilitado. inhabilitado, ¿me entiende?, justamente en el Pleno de la Suprema. ¿De quién estamos hablando? Bueno, de María Teresa Letelier, obviamente de Ángela Vivanco y del ministro Carroza que estuvo involucrado en estos chats. El tema era que ellos deberían de haberse inhabilitado y haber decidido, bueno, ustedes decidan sobre esto. Y en esto no olvidemos, el punto aquí, y en eso me he demorado en llegar a este punto, que es que hay un documento que justamente es el acuerdo de declaración final, que es un documento, sale el comunicado, sale el fallo, y al final te mandan un papelito que es una página donde sale el acuerdo de declaración final, en donde se revela cómo votaron los ministros de la Suprema. Y en este sentido, y por eso ¿cómo se llama?
mi introducción respecto a quiénes eran estos como pilares de la Suprema, quiénes eran los más pro o esta reserva moral, que esta misma reserva moral que estábamos conversando hace poco es la que vota en contra de lo que se decidió en ese pleno. Andrea Muñoz, Gloria Nachevesi, Gloria Nachevesi no estaba en este caso, pero estaba Leopoldo Llano, Mauricio Silva Cancino, Ricardo Blanco, Sergio Muñoz. Ellos están, y lo dejan claro en esta declaración, ellos están por una investigación disciplinaria implementada ya. ¿Me entienden? Pero si esto Y es en ese sentido, escandaloso, Juan Diego, es y ellos, en ese escandaloso. sentido, y es muy grave, y yo de verdad hablando con gente que conoce este mundo y lo lleva al dedillo, me decían que ellos no se acordaban de un momento en donde hubiera una división tan fuerte dentro de la Mira, Corte Suprema. Solamente se acordaban en los 90 que hubo después de la dictadura, hubo mucha discusión con el tema de derechos humanos y no olvidemos, hubo 3 intentos de acusación constitucional en el Senado. De esos 3 intentos, solo uno logra mandar a la casa al ministro de la Suprema, que es Hernán Cereceda, un personaje bastante poco probó, bastante conocido me acuerdo. por sus malas prácticas. Y después estaba Servando Jordán, que fue presidente de la Corte Suprema, que también fue acusado, Correa Bulo. Pero bueno, esta persona me decía, mira, yo solamente me recuerdo ese momento, en los 90, como un momento de división y de conflicto interno dentro Del máximo del tribunal. Pleno de la Corte Suprema. Y en ese sentido, esto hay que leer con mucho, yo recomiendo, lo ponemos, está puesto en el más política de esta semana, el acuerdo de declaración final, en donde cada uno de ellos dice que no están de acuerdo con con lo que se decide finalmente, ¿no? Imagínate. Y que son votos de minoría, son votos en contra. Y en el caso de Sergio Muñoz es aún más duro, porque Sergio Muñoz dice que él no acepta hacer un comunicado si no se ha resuelto el problema. ¿Para qué van a comunicar algo si no hemos ido al fondo de la situación, que es esta irregularidad que es evidente, y que en el caso de Ángela Vivanco, es como ¿cómo se dice? Es una raya al tigre, ¿no? Porque han sido varios los eventos que ha tenido ella bastante complejos. No olvidemos esa vocería en donde empezó a interpretar el fallo de la tercera sala sobre el caso ISAPRE. Después, esta cantidad de apariciones que tienen en seminarios, en charlas que da sobre cultura. Y también llamó mucho la atención el hecho de que ella asume una vocería personal, ¿no? Que eso molestó mucho, a Bueno, pesar de lo que que yo pregunté, hubo acuerdo. le El lunes, primero el Ujú. domingo, el sábado manda un comunicado eterno que habla de la buena voluntad, que yo nunca entendí qué es la buena voluntad, ¿no? Que es como buenas intenciones que tenía el señor Miguel, su pareja, El exceso con de buena fe, el exceso de buena buena fe, fe, dijo claro. ella. ¿Ah? Entonces, bueno, yo la verdad que no encuentro, por más que uno busque, no entiende por qué la buena fe te permite a ti andar ofreciendo cargos, ¿me entiendes? O haciendo gestiones para gente que finalmente llegó a ese cargo que él ofrecía, que eso es lo que genera más duda, ¿no? Y bueno, está el caso famoso de ese auto Cayenne que tenía, que yo fui investigando, que es un dato, vamos a este punto. El caso del auto Cayenne, que es un Porsche Cayenne, ¿no? Ya, Ella se lo compra a un conservador de bienes raíces donde trabaja el marido, o la pareja, ¿no? El señor Miguel, y después ella lo vende a los pocos meses. Ella supuestamente lo compra en 300 millones de pesos. Yo me metí a la página web, una tarea bastante sencilla, algo nada dificulto, uno por Chile, y uno va a ver el auto vale, el más barato vale 900 millones, es decir, se lo vendieron a un tercio, y el más caro vale 1 millón, o sea, 160 millones. Entonces tú decís, pero primero, bueno, y eso hay que reconocerlo, ¿ah? Eso fue siempre muy mal visto, esto ocurrió el año pasado, hubo un artículo que salió al respecto en Interferencia, en donde que generó mucho ruido, ¿no? Que una ministra de la Corte anduviera en un auto Cayenne. No era necesario, como me dijo un juez del Poder Judicial, me dijo, es la antítesis de lo que debe ser un magistrado, de la claro. sencillez y austeridad que exige ese cargo. Juan Diego, Y en y ese sentido, tenemos que ver sí, que este contexto... sí, no, solo para dejarte claro y para poder pasar también a otros temas, pero, o sea, digo, para dejarlo claro, que tiene que ver con que los jueces, evidentemente, no solo tienen que ser independientes y no solo tienen que ser probos y no solo tienen que ser honestos y no solo tienen que, por algo, tú ves ahí cuando vas a la Corte Suprema, ¿no es cierto?, esta estatua, ¿no es cierto?, con los ojos tapados, porque en el fondo tiene que fallar en justicia, independiente de su posición política, de sus ideas, de sus creencias, etcétera, etcétera.
sino también tiene que parecerlo. Y lo que ocurre con este hecho, y por eso es tan grave, es que se queda en entredicho esa situación de los jueces, ¿no? Entonces, evidentemente que la Corte Suprema tiene que resolver este asunto y por supuesto que el tema de nombramientos tiene que ser parte del sistema de nombramiento, tiene que ser parte de la conversación, porque lo que hoy día existe es opacidad total. Entonces la gente nos enteramos por chats. ¿Cómo opera el sistema? Y son unas cosas que uno dice, pero qué terrible. Oye, sí, es de centro derecha, ya, el otro le dirá, oye, es de centro izquierda, es de las nuestras, es de los nuestros. Qué terrible, porque como decía Marínez Horvitz, uno no espera que un juez vaya a votar según soy de centro derecha, soy de centro izquierda, ¿o no? O sea, uno espera que el juez falle en derecho. Y eso es lo que lamentablemente se pone en cuestión. Bueno, pero avancemos porque hay otro tema de tu newsletter de esta semana que dice relación con un nuevo partido. A ver, cuéntame. Sí, mira, esto la verdad que a mí me sorprendió. Yo llevaba tiempo tratando de hablar con gente del Frente Amplio, ¿no? Y gente, y algunos dirigentes y todo esto, y me dijeron, no, tienes que hablar con tal persona. Bueno, y finalmente llego, ¿no? A la persona que es justamente una persona que está encargada justa de lo que va a ser, yo considero, una de las noticias políticas más importantes del año. Ha pasado bastante piola, podríamos decir, o sin mayores noticias, pero este año, esta semana, el 28, el próximo viernes 28 de junio, se presenta, luego de que el servicio electoral definió y aprobó todos los documentos, todos los estatutos, los procedimientos, se funda el primer partido de esta izquierda que aglutina a la izquierda, a la nueva generación de izquierda, ¿no? A este progresismo vinculado al Frente Amplio, que son principalmente Convergencia Social, que son Revolución Democrática y son comunes. Estos tres partidos se disuelven, se acaban, se terminan y se inaugura, se funda el primer partido de esta ala, de este sector de la izquierda chilena, que se va a llamar Partido Único del Frente Amplio, el Frente Amplio. Y no es menor este detalle, porque conversando con miembros de este colectivo, de este sector, de estos partidos, me decían, mira, desde el viernes en adelante vamos a ser el partido con más militantes en Chile. Y yo, pero ¿cómo? Le digo yo, más que el Partido Comunista. Dicen, sí, más que el Partido Comunista, porque vamos a juntar tres partidos y además vamos a hacer la bancada de diputados más grande del Congreso. A lo que voy, y todo esto, bueno, y además hablan de que tener la hegemonía de cargos en el Poder Ejecutivo. Aquí voy con esto, es el renacimiento y como se vigoriza, ¿no? Ese espíritu de este movimiento nuevo, no olvidemos, Convergencia Social, cumplió el año pasado 4 años. O sea, es un partido no joven, sino que es en su proceso de gestación, diríamos yo. Y que no olvidemos que en esa celebración fue bastante comentada, porque se hizo una celebración en el barrio Yungay, en donde participó el presidente, y el presidente en ese momento, en esa celebración, da un discurso en donde pide que este sea el último cumpleaños de Convergencia Social. ¿Por qué? Porque él lo que quiere es que el próximo año exista un partido unitario que junte a todos estos partidos de la izquierda progresista y permita ser un gran partido unitario que le permita enfrentar las elecciones de mejor estado. No ha pasado, pasó justo un año, esto fue en junio del año pasado. Pasa un año y como me dice un miembro de esta clase dirigente, de esta grupo generacional más joven, ¿no? de la izquierda, que me dice, viste, eso demuestra que el presidente Boric tiene un liderazgo y en gran parte todo lo que estamos logrando ahora, este nuevo partido unitario, es producto de su liderazgo, ¿no? Y en ese sentido yo, mira, exultantes o contentos es poco para describir el sentimiento que tenían estos dirigentes jóvenes al contarme qué ocurría con este Frente Amplio. Bueno, mira, insisto, ellos, bueno, a mí me impresiona la orgánica de este sector. Ellos ya tienen, por ejemplo, quién va a ser el primer presidente del partido, va a ser Diego Vela, actual presidente de Revolución Democrática, que tiene en un mes que llamar elecciones. Ya existe una líder unitaria para este partido, que sería la persona a cargo de la seguridad en Santiago Centro, en la región metropolitana. espérate, ¿cómo se dice? La delegada presidencial Exacto. Constanza
Ay, se me fue. Sí, Ya. sí. Bueno, ella Ahí la la Connie le pregunta era, dicen, sí. Ella Ramón, por favor. sería la persona que lideraría el partido. Obviamente todavía no se logra terminar como lista unitaria y que sea Perdona. Ramón, nuestro productor siempre listo, Constanza Martínez. Constanza Martínez, esa. Sí, La Connie Martínez, como le dicen. sí. Y ella sería la más probable presidenta después de las elecciones, aunque no se ha descartado que hayan otros competidores. Uno de esos competidores serían las listas, justamente los sectores de los partidos que estuvieron en contra de esta unión y que intentan generar un grupo que compita con Constanza Martínez. Y bueno, y a lo que voy, que es un partido que, imagínense, ya tienen quién va a ser la transición, ya tienen que va a ser el más probable presidente, están realmente en su plenitud. Y no olvidemos que hace un año también, en junio, ocurrió el caso de Democracia Viva. Entonces, de haber Atroz. estado, como me dijo un representante de Revolución Democrática, estuvimos en la lona, estuvimos en la lona. Y ahora realmente hemos logrado pararnos. Y en ese sentido yo, Fede, le reconozco a este grupo una capacidad de gestión y una capacidad de organización del partido. No sabes cómo me enumeraron, me mandaron los estatutos del partido. Bueno, realmente tiene una orgánica muy sólida. Ahora, ojo, que el socialismo democrático, ¿qué me dice? No olvides una cosa. También Dale. ellos pueden ser la primera bancada de diputados, ellos pueden tener muchos representantes dentro del gobierno, pero el Frente Amplio demostró no tener capacidad de gobernar. O sea, justamente es esa incapacidad de gobernar la que motiva que el socialismo democrático tuviera que desembarcar en lleno a hacerse cargo de las cosas. Y eso es un tema que el socialismo democrático, que ve con esto con bastante recelo, hay que decirlo, ¿no? Imagínense, dice, bueno, sí, pueden ser que ellos tengan liderazgo, puede ser que tengan capacidad de ser partido, pero no tienen capacidad de gobernar. Y ahí nuevamente se abre la disputa, y en este sentido, ¿qué pasa cuando le digo a una persona del Frente Amplio, digo, oye, bueno, pero eso también podría pasar en el sector de la ex concertación, del socialismo democrático? Me dijeron imposible. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista, que tiene 91 años de existencia, no va a permitir borrar su nombre de un plumazo para lograr tener un nombre de No, fantasía, si ¿no? lo único que podía pasar, Y, perdona que te interrumpa, es que sea que no, el no, dime. PPD se adhiera, digamos, como partido, se disuelva en el Partido Socialista. O sea, no se me ocurre de Claro, otra manera. claro, el Claro, Partido Radical también me decía, el Partido Radical tiene una historia, puede ser que sea insignificante en términos claro. electorales, pero es un partido Pero con lo mismo. lo que tiene es historia. Y en ese Sí. sentido, se habla de una federación, ¿no? Una federación de partidos, pero a lo que voy, esa unión no es tan sencilla. A mí No, para nada. yo me leí ese documento el Ups. Partido Socialista hace poco respecto a como una definición que escribió eh, eh, el dirigente del Partido Socialista, ¿cómo se llama? Bueno, ya me voy a acordar, que decía justamente, daba como nuevos lineamientos y era un documento bastante sencillo, no era nada muy serio, ¿no? En términos de, perdón, está Alfredo Yoñán. Alfredo Yoñán escribió un Sí, documento junto a otros miembros del Partido Socialista, ¿te acuerdas? sí, bueno. Y ahí también, ese es como el gran hecho de unidad que ha tratado de hacer la izquierda entre el PPD, el PS, el Partido Radical, con un acto, no olvidemos, que tuvo muy baja convocatoria en el Hotel Plaza San Francisco, y donde se presentó este documento, que la verdad el documento es una buena declaración de buenas intenciones, pero no más que eso, ¿no? Pero bueno, lo que voy es que obviamente cuando uno ve el Frente Amplio en esta organización, con esta estructura, y ve el socialismo democrático, uno se pregunta cómo se va a lograr, ¿me entiendes?, compatibilizar este articulado movimiento de nuevas generaciones con anquilosado estructura Exacto. de lo que es el socialismo democrático. Ya, Juan Diego, como se nos va acabando el tiempo y va a entrar ligerito el próximo Castillo, sí. entrevistado, Rodrigo Castillo, expresidente de la Asociación de Empresas Eléctricas, pero tenemos que hablar de las cuentas de la luz. Cortito, cortito te pido. Tú dices en tu newsletter que el embajador Velasco nunca estuvo en peligro, el embajador de Chile en España. ¿Por qué lo dices? Sí, mira, a mí me lo declararon, cuando me lo dijeron me pareció tan claro. Me dijeron, mira, era imposible sacar a Javier Velasco, porque sacar a Javier Velasco implica dejar una vacante que hay que llenar. No olvidemos que España es un destino importantísimo, no un destino, es un país muy importante, no solo para las inversiones, sino por la historia, por Ujú. el vínculo con Europa, por la relación que se tiene con un presidente que es de socialista. Eh, eh, es, ah, Mira, podríamos estar horas diciendo cuáles son por qué es importante España, ¿no? No es necesario seguir en la lista, pero me dicen, bueno, si sacamos a Javier Velasco, eh,
después tenemos que empezar a buscar un candidato. Ese candidato después tenemos que mandar las cartas de presentación ¿cómo se llama?, a España. Después que lo acepten, tenemos que trasladar a esta persona. Queda 1 año y medio de gobierno. Con suerte me dijeron, podríamos lograr que estuviera 1 año. Un ministro, un embajador en España tiene que ser una persona relevante, tiene que ser una persona vinculada al presidente de la República, tiene que ser una persona que tenga conexión directa, ¿me entiendes?, con el poder ejecutivo, con la Cancillería, ¿me entiendes?, que sea un vehículo de inversión, de relaciones políticas, de relaciones diplomáticas. ¿Quién con esas características va a querer estar 1 año en la Embajada de España? Solo 1 año. Nadie va a aceptar querer ser embajador de España por 1 año, ¿no? Si tomamos en cuenta justamente que tiene que ser alguien de peso, que tiene que ser alguna carrera diplomática importante, o tiene que ser alguien cercano al presidente, trasladarse y hacer todos esos movimientos para que esté 1 año, y todo esto en un contexto además de mucha importancia de relaciones políticas, y donde hay varios, imagínate, mira, una persona muy importante de la derecha me dijo, hace poco me habló mucho rato respecto a lo bien que había sido recibido por Velasco en España, de las buenas relaciones. El señor Velasco comete una cantidad de errores, no tiene, como me dijo una persona muy interesante, muy importante de la diplomacia, me dijo, mira, él no sabe que tiene que hablar poco, la diplomacia se habla poco, no, tiene que callarse el señor Velasco, tiene que hablar menos. Pero él ha generado muchas buenas e intensas relaciones con importantes miembros de España, tanto de la izquierda como de la derecha. No olvidemos que como miembro del Frente Amplio llega principalmente pensando en Podemos. Luego se vincula muy fuertemente con el gobierno de Sánchez y ha tenido muy buenas relaciones con la derecha española, incluso con Vox, y con parlamentarios y representantes de la derecha chilena que han ido a España, que son muchos, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, si pensamos de que en un encuentro él sugiere a los españoles meterse en el negocio de la venta de armas, dado que estamos cortando o en un impasse con Israel, la verdad que eso habla de una agudeza y de un interés por encontrar beneficios para los empresarios españoles, y eso todo el mundo se lo reconoce, ¿eh? Más allá de esta lengua larga que tiene, que habla demasiado, que no, ¿me entiendes?, que no Claro. se guarda nada, se dice que él ha logrado generar una red en España y una vinculación con la oposición chilena importante, que no se puede cortar de un día para otro para colocar a una persona nueva que en el último año, en momentos tan importantes para lo que ha sido la discusión política en España, asuma el cargo una persona recién llegada, ¿no? Ya, pues. Pero esto me pareció interesante porque nunca se pensó sacarlo por esta sencilla razón, ¿no? Que es que no hay sustituto que quiera estar 1 año en España. No es menor. Oiga, se nos acabó el tiempo, así que tengo que cerrarte, Juan Diego, pero oye, súper entretenido tu newsletter de este fin de semana, francamente. Realmente el capítulo, Gracias. y sobre todo el capítulo de la Corte Suprema, da para una serie. Un librito. Bien, pues un librito por ahí. ¿Ah? Sí. Ya, pues. Ya, Mirna, muchas gracias, mucho. que esté muy bien. Buen Nos comienzo de semana. Un abrazo, cuídate mucho. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copewatch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copewatch. Más información en copewatch.cl. Bueno, el tema, ya les decía, parte importante de la agenda de esta semana estará concentrado en el alza de las cuentas de la luz y los efectos que esto tiene tanto para el gobierno como para las próximas elecciones. De eso y más conversaremos al regreso con Rodrigo Castillo, abogado, director académico del Magíster en Regulación Económica de la Universidad Adolfo Ibáñez y expresidente de la Asociación de Empresas Eléctricas. Ya regresamos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Copeuch cada vez somos más socios. Y cada año tenemos